inicio, sí, inicio. Listo. Perfecto. Bueno, entonces en esta tercera sesión vamos a trabajar el tema de los costos de producción, del cálculo y la estimación de los costos de producción del emprendimiento, del producto o del servicio que se va a generar en el emprendimiento, y el tema del presupuesto, ¿cierto? El presupuesto del proyecto de emprendimiento que pues, se va a generar, ¿listo? Para la sesión final, que es dentro de 8 días, trabajar el tema de los estados financieros y la evaluación económica o la evaluación de rentabilidad de esa idea que estamos generando. Listo, voy a empezar a compartir pantalla. ¿Listo? Ya se puede ver, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, como les decía ahorita al principio, la vez pasada y las 2 veces anteriores que hemos trabajado, hemos tenido 3 momentos, ¿cierto? En un primer momento, hemos trabajado en el tema de definir nuestras propias capacidades para emprender, ¿cierto? A través de la DOPA. La semana pasada analizamos nuestra idea o esa propuesta que teníamos a la luz de una técnica llamada lienzo Canvas. Hoy, el propósito de esta sesión ya es contrastar esa idea con las cifras, con los números, aprendiendo a sacar los costos de producción y aprendiendo a elaborar un presupuesto de un proyecto. ¿Listo? Para eso también vamos a utilizar pues la idea que estamos generando, ya pues cuantificándola, ¿cierto? Para finalmente llevarla, que es lo que vamos a hacer dentro de 8 días, a los estados financieros, a la evaluación de cómo verdaderamente nos va a ir con el proyecto, evaluar rentabilidad y mirar pues si la idea definitivamente es viable o por el contrario, toca hacerle ajustes o definitivamente no es económicamente viable y financieramente viable esa idea. Voy a cerrar cámara para que se nos facilite aquí la conectividad y empezar. Bueno, entonces es importante entender que el producto o el servicio, ¿sí?, que yo voy a generar debe ser, como yo les decía al principio de la formación, requerido por alguien, ¿cierto? Alguien debe necesitar lo que yo voy a ofrecer, ¿cierto? Alguien debe necesitar el servicio que yo estoy ofertando o alguien debe necesitar el producto que yo voy a generar, el producto que yo voy a fabricar. Y esa persona está inmersa a su vez dentro de algo llamado mercado. ¿Qué es el mercado? Pues el mercado es el lugar donde se comercializa, ¿sí?, diferentes tipos de productos y servicios por 2 personas principales, que son los consumidores, ¿cierto?, y los productores. Y en donde ambos interactúan a partir de algo llamado precio de venta. Y que ese precio de venta, en el caso del productor, que es lo que nos compete a nosotros como emprendedores, debe tener la capacidad de cubrir el precio de venta. Es decir, en el precio, perdón, el costo de producción. Es decir, en el precio de venta debe estar completo el costo de producción más algo que se llama utilidad, ¿cierto? Si yo como emprendedor no logro que mi precio de venta me cubra el costo, una de dos, o voy a vender una cantidad demasiado grande que me va a compensar ese costo, o debo hacer algún tipo de ajuste. La manera como un emprendimiento, un proyecto productivo identifica, ¿cierto?, ese mercado es a través de lo que se conoce popularmente como un estudio de mercado, ¿cierto? Y el estudio de mercado es lo que se hace generalmente a través de una encuesta en la cual usted se acerca directamente al consumidor, le hace una serie de preguntas respecto a su producto, en cuanto al gusto, al uso, la frecuencia, lo que paga por él, dónde lo compra, etc. Ese tipo de preguntas que se hacen en un cuestionario buscan es eso, ¿cierto? Mirar si mi producto tiene aceptación en el mercado objetivo y mirar si el producto ya está en el mercado, ¿qué puedo yo mejorar del mismo para ser más competitivo? Porque finalmente yo voy a entrar a competir en un mercado y probablemente voy a tener que
ser innovador para poder impactar positivamente ese mercado, que mi producto sea mucho más demandado que el de la competencia, ¿cierto? Que el producto que está ofreciendo otra empresa. Eso es un estudio de mercado y es esencial porque a partir de ese estudio yo sé cuánto me van a comprar, cuánto puedo yo producir y con esos dos datos puedo saber cuánto me va a costar producirlo. Y lo más importante, si al momento de llevarlo a la venta, yo voy a alcanzar a cubrir ese costo de producción o esos costos de producción que me va a generar esa fabricación o esa elaboración o esa prestación del servicio. Entonces, siempre que vamos a identificar o hablar de costos, tenemos que hablar de que estamos analizando la oferta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la demanda es el consumo. Y a mí como consumidor, ¿qué me interesa? Pues que el producto sea bueno, que yo tenga cómo adquirirlo y que tenga un buen precio. Mientras que a mí como productor me interesa que mis costos sean eficientes, que la gente me compre el producto y tener una utilidad. Entonces, eso es lo que relaciona los costos de producción. Un costo de producción es lo que yo invierto en la elaboración del producto o en la prestación del servicio. ¿Sí? Se llama costo porque usted recupera al momento de la venta lo que invirtió en ese costo. ¿Sí? Hay que diferenciarlo del gasto, por ejemplo. El gasto no es que no se recupere, el gasto se recupera, pero esa recuperación es más lenta y se da no solo en una sola venta, se da en varias ventas alrededor del tiempo. Ahorita más adelante les explico esa diferencia mucho más detenidamente. Entonces, como dice la diapositiva, el costo son esos gastos necesarios para poder mantener el emprendimiento, en este caso, mantener la idea, mantener la empresa. E involucra todos los aspectos, desde lo que va directamente relacionado con el producto hasta lo que es complementario del producto. Y debe estar contemplado en algo llamado precio. Debe reflejarse en algo llamado precio de venta. Entonces, dentro de los costos vamos a diferenciar dos muy importantes. Uno al que vamos a llamar costo variable y otro al que vamos a llamar costo fijo o gasto. En el primero, ese costo variable va a depender de cómo me va a mí en mi negocio. Si estoy vendiendo, si tengo una buena salida de mercancía, un buen movimiento de mercancía o de producto, si estoy generando una buena cantidad de servicios. ¿Por qué? Porque lo variable se relaciona con aquello, como su nombre lo indica, va a variar en el tiempo. Si me va muy bien, entonces yo voy a adquirir mayores insumos, voy a comprar más materia prima, probablemente voy a contratar más personas para que trabajen para mí, etcétera. Pero si por el contrario yo veo que el negocio no va bien, ¿sí? Que se está vendiendo poco, que se está sobrando producto, entonces yo digo, bueno, voy a comprar menos insumos esta vez, voy a comprar menos materias primas y probablemente si tengo 2 operarios voy a únicamente a quedarme con 1, porque lo que se estaba vendiendo es muy poco para yo tener 2 empleados, por ejemplo. Eso es un costo variable, siempre va a depender de cómo me va a mí. Si me va bien, excelente, van a aumentar, pero si me va mal, van a bajar. Ahora, los costos fijos o los gastos, que también aparecen así en los textos, sí son independientes de cómo usted como usted le esté yendo en el negocio. A mí me puede ir muy bien, me puede ir muy mal, pero da la casualidad que esos costos yo los debo pagar. Esos gastos yo los debo pagar. ¿Qué son? ¿O qué hace parte de esos gastos? Los arriendos. ¿Sí? Yo tengo un local donde produzco, donde tengo mi negocio. Yo no le puedo decir a la persona dueña del local, este mes no le puedo pagar porque no vendí nada, ¿cierto? ¿Sí? No le puedo decir a la inmobiliaria, este mes no le puedo cancelar el canon de arriendo porque no fue mal en las ventas, ¿no? Es un costo que debe usted asumir mensualmente. Lo mismo con los servicios públicos, lo mismo con el tema de los intereses bancarios, lo mismo con el tema de los impuestos, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar más adelante que también aplica para la mano de obra bajo ciertas condiciones. Entonces, este tipo de gastos o de costos fijos no se pueden ignorar.
no, que me fue mal este mes, que no vendí casi, no voy a pagar los servicios públicos. Automáticamente sabemos que las empresas toman medidas y probablemente me desconectarán de los servicios, ¿cierto? Entonces tendré que asumir un costo mayor para poder que me lo reconecten. Entonces debo asumir esos costos independientemente de que me vaya, cómo me vaya, perdón. Mientras que los variables yo sí los puedo modificar en tanto esté comportando mi negocio. ¿Y está comportando bien? Bien, van a subir. Voy a contratar más gente, voy a comprar más insumos. Si me está yendo regular, probablemente voy a reducir esas compras y tendré menos producto porque se está vendiendo poco. ¿Cuáles son nuestras fórmulas o cómo vamos a definir la fórmula de los costos? Los costos es una suma, ¿cierto? De lo variable más lo fijo, o de los costos y los gastos. ¿Qué hace parte de los costos variables o de los costos simplemente? La materia prima, que recordemos que ¿qué es materia prima? Materia prima es todo aquello que yo necesito para elaborar el producto siempre. Ejemplo, yo vendo pan. ¿Qué necesito para hacer pan? Harina. ¿Sí? Yo no puedo hacer pan sin harina. Esa es una materia prima. La necesito permanentemente. Un insumo es algo que yo puedo necesitar una vez, pero no necesariamente todo el tiempo. Yo puedo hacer pan de queso, pan de mantequilla, pan de bocadillo, pan de jamón, en fin. Puedo inventarme N cantidad de panes. Entonces, por ejemplo, este mes el jamón está muy caro, entonces no vamos a hacer pan de jamón, vamos a hacer pan de queso. ¿Cierto? Eso es un insumo. Los servicios sí no tienen materia prima, tienen únicamente insumos. La distribución también es un costo variable, porque dependiendo de usted cómo le vaya, usted mejora su línea de distribución o la reduce. O gasta menos en distribución, también puede pasar. Por otra parte, la mano de obra puede ser de dos formas. Puede ser variable, pero también puede ser fija. Puede ser un costo, puede ser un gasto. Ahorita les voy a explicar por qué. Ya dentro de los costos y los gastos, o los gastos que es lo mismo, entre los costos fijos o los gastos, tenemos lo que yo les decía ahorita en el ejemplo, los arriendos, los servicios públicos, los impuestos, los intereses, ¿sí? Es decir, aquello que yo debo pagar sí o sí. Y cuando hablo de arriendos, no solo me refiero a los bienes muebles. También podemos hablar de máquinas. Yo puedo arrendar una máquina, alquilar una máquina. Eso que yo pago por esa máquina alquilada pasa a ser un arriendo y debe pagarse, pasa a ser un gasto o un costo fijo del emprendimiento. Entonces yo les decía que la mano de obra se puede comportar de dos formas. Puede ser un costo variable o puede ser un costo fijo. ¿Qué determina que sea una de las dos cosas? El modo de contratación, es decir, la manera como usted hace el contrato laboral con sus empleados. Si el contrato laboral que usted hace con sus empleados es un contrato laboral a término fijo o a término indefinido, usted al empleado, además de su salario, debe pagarle lo que es subsidio de transporte, debe pagarle parte de la seguridad social, debe pagarle las prestaciones sociales y las horas extras. Entonces, automáticamente con esos adicionales, ya ese empleado no puede ser un costo variable, ya pasa a ser un costo fijo o un gasto. Pero hay otros modos de contratación, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de un contrato de prestación de servicios, hablamos de un contrato de horas, ¿cierto? Usted va a trabajar tantas horas aquí y por esas horas yo le voy a pagar tanto. Ese es un contrato de prestación de servicios, de obra-labor, de destajo, ¿sí? Ese tipo de contratos no obliga al empleador, en este caso al empresario, a cancelarle al empleado ni prestaciones sociales, ni horas extras, ni la seguridad social. Recordemos que en Colombia, cuando el contrato es fijo o indefinido, la seguridad social se divide en dos, ¿cierto? Es la seguridad social, salud, pensión y ARL. Es cuando es un contrato a término fijo o indefinido, el empleado paga 4 para salud y 4 para pensión. El resto lo debe pagar el empleador. Pero cuando el contrato es por horas o por prestación de servicios, es el empleado quien asume la totalidad
del pago de la seguridad social. Él asume la totalidad del pago de los aportes. Y el empleado lo que tiene que garantizar es que su salario le permita pagar la seguridad social y tener un modo de vida estable, es decir, subsistir. Eso es lo que obliga la ley en Colombia. Al menos por ahora, mientras no se aplique la nueva ley laboral, que pues, sabemos pues, que se cayó en el Congreso y que pues, está próxima nuevamente a presentarse. Al menos por el momento, la ley que tenemos es esa que les estoy mencionando. Y dependiendo del tipo de contrato, es que se determina si existe o no la mano de obra variable o la mano de obra fija. ¿Qué es lo más aconsejable cuando usted está empezando un proyecto o está empezando un negocio? Pues tanto usted como sus empleados se contraten por horas, porque de lo contrario, pues puede verse afectado sus costos de producción y sus ingresos, ya que recordemos que un empleado más o menos con salario mínimo, con todas las prestaciones de ley y demás, sale alrededor de 1.780.000 mensual, casi 1.800.000. Y si a eso vamos, pues que hay varios empleados y no todos los empleados tienen el mismo rango salarial, pues puede ser algo mucho más estricto. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No, no, señor. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejemplo en esta ficha que es la que ustedes van a desarrollar. Ustedes van a trabajar sus costos en esta ficha de Excel. Como ustedes pueden ver, esta ficha de Excel tiene lo mismo que acabamos de ver en las diapositivas, ¿cierto? Costos variables, costos fijos, el costo total, que es la suma de los costos de personal y los costos de nómina cuando el contrato es por término fijo o indefinido. En el ejemplo que les voy a presentar acá, que vamos a desarrollar acá, es importante tener en cuenta que vamos a trabajar o vamos a colocar un ejemplo de un contrato por horas. No vamos a trabajar un ejemplo de contrato por término indefinido o fijo. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer antes de ingresar los demás costos? Lo primero que debe ingresar usted es el costo de personal. ¿Por qué? Porque el costo de personal es el más alto en cualquier tipo de empresa o emprendimiento. Pues eso es lo primero que se debe ingresar. ¿Cómo lo ingresamos cuando es por horas? Entonces, lo primero que tenemos que definir es cuántas personas hacemos parte del emprendimiento. 2, 3, 4 personas. En este caso, para este ejemplo, vamos a decir que somos 3 personas que hacemos parte del emprendimiento. Lo segundo que vamos a mirar, ¿cuántas horas de trabajo vamos a elaborar esas 3 personas? Si vamos a elaborar las mismas horas, hacemos un solo conteo. Pero si, por ejemplo, yo trabajo 6 horas, mi otro compañero trabaja 4 y otro trabaja 8 horas, se debe hacer el cálculo por separado y al final sumar. Pero, repito, si por ejemplo, tenemos horas iguales, yo trabajo 4, él trabaja 4 y el otro también trabaja 4, te podemos hacer un solo cálculo para los 3. ¿Listo? Vamos a hacer entonces el ejemplo. Vamos a suponer que todos vamos a elaborar las mismas horas. Y vamos a hacerlo como se elabora generalmente en el país. Vamos a elaborar 8 horas diarias de lunes a viernes. No vamos a trabajar ni sábados ni domingos. Y somos 3 personas. Entonces, lo segundo que vamos a hacer, es calcular el número de horas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar la ayuda de la calculadora por acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a sacar las horas de una sola persona, ¿cierto? Ya que la herramienta me permite calcular las horas totales. Entonces, habíamos dicho que vamos a elaborar 8 horas. 4 en la mañana, 4 en la tarde. Que vamos a trabajar de lunes a viernes. No vamos a trabajar ni sábados ni domingos. Entonces, debo multiplicar por los 5 días de la semana. Eso me va a dar a la semana 40 horas de trabajo. Estas 40 horas yo las voy a multiplicar ahora por las 4 semanas del mes.
Eso me va a dar 160 horas al mes. Esas 160 horas al mes, yo las voy a multiplicar por un año. Pero ojo, recuerden algo importante. Por legislación, ¿cierto? Por legislación, en Colombia, si un contrato supera los 12 meses, automáticamente pasa a ser indefinido. Entonces, ¿qué se hacen las empresas cuando hablamos de un contrato de horas? Lo pueden elaborar por 11 meses, por 11.5 meses, etc. Es decir, en Colombia los contratos de horas no son por 12 meses. Porque si fueran de 12 meses, automáticamente por ley pasarían a ser fijos. Entonces, lo multiplicamos, vamos a multiplicarlo por 11 meses. Eso me daría 1.760 horas. Esta persona va a elaborar 1.760 horas. Recuerden que sacamos el cálculo de una sola persona. Ahora bien, vamos a fijar el salario. Yo les decía ahorita, dentro del concepto de contrato de horas o de contrato de prestación, es importante entender que yo le debo pagar un salario a la persona que le permita asumir el pago de la seguridad social, pero a la vez subsistir, ¿cierto? A la vez vivir. La base del salario en Colombia, pues es el salario mínimo. Pues sabemos que por temas de informalidad, pues algunos sí ganan incluso menos que eso. Ganan menos de eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar la base del salario mínimo para saber cuánto se le debe pagar a estas personas. Entonces, otra cosa también importante, si las personas tienen salarios diferenciados, es decir, ganan diferente cada uno, se debe hacer el cálculo por separado. Si ganan igual, lo podemos hacer un solo cálculo para todos, como vamos a hacer en este ejemplo. Entonces, el salario mínimo es de 1.160.000. Lo voy a dividir en 30 días que tiene el mes y lo voy a dividir, ay, perdón, aquí multipliqué. 1.160.000 dividido en 30 días y a su vez lo que me dé lo voy a dividir en las 8 horas de trabajo. Más o menos cada hora de trabajo sale por 4.834 pesos. ¿Cierto? Esto es lo que estas personas se van a ganar por hora de trabajo, ganando, repito, salario mínimo. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Alguna duda? ¿Ese documento usted lo comparte? ¿Ese es él? Sí, señor. Yo les comparto el ejemplo y les comparto la matriz vacía para que lo realicen. Me ha perdido de dónde sacó el 160. ¿En dónde? ¿En dónde se perdió? O sea, el 160, ¿de dónde lo sacó? Ah, el 160. Bien. El 160 lo saqué de multiplicar las horas semanales por las 4 semanas del mes. Recuerde que son 8 horas diarias, ¿cierto? 5 por 8, sí. 40 a la semana. 4 por 4, 16, 160 al mes. Porque recordemos pues que se parte que el mes tiene 4 semanas. Lo entendí. ¿Listo? Ya. Bueno, perfecto. Listo, muy bien. Entonces, estas tres personas van a elaborar las mismas horas y van a ganar el mismo salario, que es el salario mínimo. Entonces, al alimentar aquí, automáticamente en la parte superior, ustedes van a ver que sale el costo de personal. Por eso yo les decía, es muy importante empezar por el costo de personal primero. Como ustedes pueden ver, es bastante alto. ¿Listo? Y eso que estamos hablando de salario mínimo. ¿Sí? No estamos hablando de ninguna otra, de un valor más alto. Si hubiese un salario más alto, obviamente sería más alto ese gasto. Listo, ya saqué el gasto de personal. Ahora voy a empezar a sacar lo que necesito para mi producto. Entonces, ¿cuánto se me va a ir en materia prima? ¿Cuánto se me van insumos? Este tipo de cálculos sí los puedo sacar por los 12 meses del año, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí el ejemplo.
Vamos a decir que yo en materia prima gasto 5 millones, en insumos gasto 4 millones. Obviamente ustedes le deben sacar el ejemplo a sus proyectos. La distribución, ¿qué es? ¿Cómo podemos calcular la distribución? La distribución usted la puede calcular de dos formas. Una, cuando usted le paga a una empresa de mensajería para que le lleve el producto al cliente. Esa es una forma. O la otra es que yo, por ejemplo, tengo carro, tengo moto, y yo la uso para entregar el producto. Entonces yo puedo sacar ese valor de la distribución a través de la gasolina. ¿Cuánto me vale el galón de gasolina y para cuántos viajes de trabajo? No los viajes adicionales que yo haga. ¿Cuántos viajes de trabajo entregando el producto hago con ese galón de gasolina? No, que el galón de gasolina vale 12.000 pesos y yo alcanzo a hacer 4 viajes. Ah, perfecto. ¿En el mes cuántos viajes tiene que hacer? Ah, yo tengo que hacer 8 viajes en el mes. Perfecto. Eso quiere decir que usted en el mes gastaría 2 galones de gasolina para poder hacer esos 2 viajes. Con ese cálculo, con ese ejemplo, ya usted puede sacar el valor de la distribución del año. Entonces usted dice que mensualmente gasta 2 galones de gasolina para poder entregar su producto. Porque usted hace 8 viajes al mes. Entonces simplemente lo que hace es que multiplica el valor de la gasolina, ¿cierto? Por los 12 meses del año. Y ese sería el valor de la distribución. ¿Sí? Siempre y cuando sea usted su distribuidor. Si lo contrata a un mensajero, entonces ¿cuánto le cobra al mensajero? Pues mensualmente por entregar la mercancía o el producto. La publicidad, digamos que la publicidad hoy en día es más sencilla de hacer. Hoy en día se hace publicidad con redes sociales, se hace publicidad a través de WhatsApp, en fin. Digamos que no es como antes que había que pagar una cuña, colocar una valla. Digamos que este gasto hoy en día es ínfimo, muy bajo, salvo pues puede ser lo que usted gaste en internet, haciendo sí la propaganda y demás. Entonces generalmente este gasto es muy bajo, casi nulo hoy en día. Otros es cuando, por ejemplo, al momento de elaborar el producto se presenta un inconveniente, que se dañó una máquina, entonces tocó mandar a reparar la máquina. ¿Cuánto fue? Sí, por eso, pero generalmente, pues en la mayoría, estos otros quedan vacíos, pero puede ser que haya un imprevisto. Listo. Estos son todos los gastos variables, los costos variables. Ustedes ven aquí en la parte inferior, ya aparecen acá calculados, ¿cierto? Ahora vamos a calcular o a estimar los costos fijos, ¿cierto? Vamos a estimar ahora los costos fijos. Entonces, empecemos por los impuestos. ¿Qué impuestos debo pagar yo a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional? No, que yo vendo un producto y ese producto tiene IVA. Ah, ese es un impuesto, ¿cierto? No, que yo vendo un producto y ese producto tiene una sobretasa aquí en el municipio, ¿cierto? Entonces, es muy importante cuando yo voy a elaborar un emprendimiento, indagar qué tipo de impuestos yo pago o debo pagar, ¿sí? Y cada cuánto se deben pagar. Generalmente cuando yo monto una empresa, pues yo sé que cada año debo renovar el registro. Ese registro, pues más o menos dependiendo de los activos que usted tenga, puede estar alrededor de los 200, 250, casi 300 pesos, dependiendo de sus activos. Pero si aparte de eso tiene que pagar otro impuesto, pues usted también lo incluye ahí, ¿sí? Vamos a colocar aquí un ejemplo sencillo. No sé si yo pago impuestos, pago 200 al año. Los servicios públicos sí son mensuales. Pero ojo, a veces caemos en el error de que usted pues tiene su negocio en su casa y usted le coloca el valor que le llega al recibo, digamos, de la luz de toda su casa. Pero resulta que usted, como tiene el negocio en su casa, usted no todo el tiempo está en el negocio. Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que usted divida el valor del recibo de la luz, del agua, del internet o del gas en 30 días. Y después de esa división, mire exactamente cuántos días, o si lo quiere dividir en horas, lo divide en 8 horas. ¿Cuántas horas realmente del día usted trabaja en su negocio? ¿Y cuántas horas está usando la luz, el agua o el internet, otra cosa diferente al negocio? ¿Para qué? Para poder sacar específicamente lo que usted gasta en servicios públicos relacionados con su negocio, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, yo hago tortas, tener el horno para hacer las tortas de mi negocio o tener el horno para hacer galletas, para hacer pan para la familia, ¿sí?
Eso no se debería contar. Y lo multiplico por los 12 meses del año. Voy a colocar acá que más o menos en servicios me gasto 5 millones al año. Los intereses son lo que yo le pago al banco. Si yo, por ejemplo, hice un préstamo para montar el negocio, el banco me va a cobrar unas cuotas. Pues esas cuotas yo las debo pagar. Y las debo contar por todo el año. Entonces vamos a decir que yo pago cuotas de 200 al mes. Por los 12 meses, eso me va a dar 2.400.000. ¿Qué es la nómina? Son los empleados que yo les decía ahorita. Empleados contratados a término fijo o indefinido. Y que más o menos, yo les decía, equivalen a 1.780.000 pesos si yo les pago salario mínimo mensual legal vigente. Si tienen un salario mayor, pues será mucho mayor. La diferencia entre uno y otro es que los empleados de nómina, contrato fijo o indefinido además, ellos tienen derecho a las prestaciones sociales, al pago de horas extras y a los copagos de la seguridad social. Y eso se integra dentro del salario que ellos reciben. En este caso no tenemos empleados de ese tipo, por eso no voy a colocar ninguno. Voy a dejar vacío. Y en arriendos, pues son el arriendo del local, ¿sí? Eso también se cuenta mensualmente y se multiplica por 12. Vamos a colocar aquí un valor X de arriendo. Listo. Perfecto. Entonces, si ustedes ven acá también en la parte inferior, de una vez le alimento acá el costo fijo. Ah, no, falta algo importante para que lo calcule. Entonces tenemos el costo fijo total. Tenemos los costos variables totales y tenemos los costos fijos totales. Y tenemos la suma de los dos. Pero nos hace falta un insumo que nos pregunta el Excel. Nos pregunta esta ficha técnica. Bueno, ¿cuántas unidades usted va a producir? ¿Cuántos servicios va a prestar al año? ¿Por qué es importante este dato? Porque hay que tener en cuenta algo muy simple. Si la cantidad es poquita, el costo es muy grande. Si la cantidad es grande, el costo tiende a ser más poquito, tiende a ser más pequeño. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Ustedes van a ver, si yo, por ejemplo, digo que voy a elaborar 100 unidades, ¿cierto? Si ustedes lo miran aquí en la parte superior derecha, tengo que vender cada unidad a 505.000 pesos. ¿Por qué? Porque el costo total de cada una de esas 100 unidades está por acá donde dice costo medio unitario, me sale a 505.115 pesos. Eso me sale sacar cada unidad de esas 100. Pero si yo, por ejemplo, este costo que no tenga ese signo pesos, porque ahí no es, eso no es monetario, es cantidad nomás. ¿Sí? O sea, número. Y sí. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que voy a elaborar 1.000 unidades, ¿cierto? El costo también tenderá a bajar, ya no sería 505.000, sino que sería cada unidad a 50.000. Y si yo digo finalmente que voy a elaborar 10.000 unidades, pues seguirá, ¿cierto? Entonces, entre más cantidad, el costo tiende a achicar más. Listo. Aquí ya terminamos esta primera parte. Alimentando esta primera parte, él le saca aquí los cálculos automáticamente. ¿Listo? Entonces, aquí le está diciendo, bueno, si usted se quiere ganar 0 pesos, tiene que venderlo a 5.000 pesos cada uno. Pero hay un porcentaje en la parte inferior que se llama margen de ganancia o margen de utilidad. ¿Qué es el margen de utilidad o el margen de ganancia? Bueno, usted cuánto se quiere o aspira o va a ganarse por la venta del producto o por la prestación del servicio. No, pues yo voy a ganarme el 30%, un ejemplo. Listo. Si usted se quiere ganar el 30%, debe vender el producto a 7.215 pesos. Este precio de 7.215 pesos cubre el costo de producción, que fue de 5.000, y aparte de eso, le garantiza que usted gane el 30%. ¿Listo? Aquí usted ve algo que se coloca como rojo.
esto que se coloca rojo, ¿qué es? Es la ganancia durante ese año. Entonces, ¿qué le dice usted? Durante ese año va a ganar 21 millones de pesos, 21 millones 647, siempre y cuando venda las 10.000 unidades que dijo que iba a vender. Ahora, algo también importante que ustedes pueden observar. Si ustedes miran acá, ¿cierto? Ustedes van a ver que aquí aparece algo que dice, vamos a colocarlo aquí en color negrito, que dice P y PE. ¿Qué es PE? Punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Cuántas unidades usted debe vender para no ganar, pero tampoco para perder? Es decir, para estar en equilibrio. ¿Sí? Como quien dice, para que ya a partir de ese número usted ya empiece a generar ganancias. Entonces, ¿qué le quiere decir esto? De las 10.000 unidades que usted se propuso originalmente, para usted llegar a punto de equilibrio debe vender 4.190 unidades. Y cuando hablamos de plata, para usted llegar a punto de equilibrio debe generar por lo menos 16 millones de pesos en ventas para estar equilibrado, ¿cierto? Para que sus costos igualen sus ingresos y para que, pues, como dice el mismo tema, esté en equilibrio, ¿cierto? No gane, pero tampoco pierda. ¿Listo? Esa es la ficha técnica de costos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Instructor, entonces hasta el momento solo así. Sí. ¿Cómo así? O sea que sacando, mejor dicho, el primer paso, ya este queda un poco más fácil, ¿cierto? Exacto. O sea, ustedes lo que tienen que alimentar es este Sí, y esto sale automáticamente. Sí, señor. ya. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, muy bien. Esto es el tema de costos de producción. Ahora, terminados los costos, se procede a sacar ¿qué? El presupuesto. ¿Qué es el presupuesto para diferenciarlo de los costos? El presupuesto es cuánto vale el proyecto, cuánto vale el emprendimiento, cuánto plata necesita para que ese emprendimiento arranque ya. Eso es el presupuesto. Mientras que los costos es cuánto cuesta elaborar el producto, ¿cierto? Cuánto cuesta fabricar el producto, cuánto cuesta prestar el servicio. Entonces, dentro del presupuesto tenemos los recursos humanos, que son obviamente las personas, los recursos operacionales, que son las materias primas y los insumos, los recursos de infraestructura, que son como los bienes muebles, terrenos, ¿sí? Y los recursos financieros, que es la platica que uno tiene en el bolsillo para arrancar, ¿cierto? Como el capital ahí de trabajo que usted tiene para arrancar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aquí también en este Excel usted va a encontrar algo que llama presupuesto, ¿cierto? Pero usted va a ver que el presupuesto está dividido en lo que vimos allá, ¿cierto? Recursos operacionales, infraestructura, inversión, que ya les voy a explicar qué es, y los recursos financieros. Estos recursos humanos ya los tenemos, ¿cierto? Los hicimos anteriormente acá. Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer es replicar esta información. Entonces, ya tengo estos datos. Son 3 personas. Personas, 3. ¿Cuánto se van a ganar? 4.834. ¿Y cuántas horas van a trabajar? Van a trabajar 1.760 horas. Listo. Entonces, eso automáticamente pasa ahí. Signo de pesos aquí en el salario. Listo. Los recursos operacionales, la materia prima y los insumos, también los tenemos. ¿Dónde están? Están aquí. Simplemente lo que yo tengo que hacer. Control C. Control B. Estos ya los tengo también listicos. ¿Dónde las cosas van a empezar a cambiar? Aquí donde dice inversiones. Tanto fijas como diferidas. ¿Por qué? Resulta que cuando usted va a montar un negocio, hay cosas que usted compra. ¿Sí? Una máquina, un inmueble, ¿sí? Un computador, una impresora,
Ese tipo de cosas que usted compra no es un costo ni es un gasto, es una inversión. Entonces, si yo compro una máquina, esa máquina es una inversión. Si yo compro un computador, ese computador es una inversión. Si yo compro un carro, ese carro es una inversión. ¿Cierto? Hace parte de la inversión del negocio, de la inversión del proyecto. Hay dos tipos de inversiones. Las que se conocen como fijas son las que les estoy diciendo. Carros, vehículos, máquinas, carros, motos, máquinas, edificios, terrenos, inmuebles, computadores, impresoras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tipo de bienes que usted compre, incluso si todo tipo de bienes que usted compre para su negocio. Que usted compre, no que quede de bien, no que lo saquen arriendo. Usted compre de su bolsillo. Eso es una inversión fija. ¿Por qué se dice fija? Porque esa inversión pierde valor en el tiempo. Resulta que usted cuando compra la máquina a medida que usted la usa, la opera, pierde valor, ¿cierto? Pierde valor, se va depreciando, esa es la palabra correcta para eso. A medida que usted usa su computadora, a medida que usted usa su carro, a medida así, ese tipo de cosas van perdiendo valor en el tiempo. Se llama depreciación. Y por eso se llama inversiones fijas. Porque tienen valor hoy, pero ese valor va a ir perdiéndose en el tiempo a medida que usted lo usa. ¿Qué es lo único que nunca se deprecia? Los terrenos. De resto, todo se deprecia. Los edificios, los carros, los vehículos, las motos, las máquinas, todo se deprecia. Entonces, ¿cómo yo calculo, por ejemplo, la inversión fija? Entonces, yo puedo decir, bueno, yo para el negocio necesito un computador. ¿Cuántos computadores necesito? Dos. Dos y cada uno me vale 2,5 millones. Necesito una impresora, entonces impresora. Necesito también dos. Cada uno me vale 400. Ejemplo. Y así sucesivamente con cada una de las cosas que usted necesita que va a comprar. Instructor, resulta que yo voy a alquilar una máquina, un equipo. No, eso ya no es una inversión, ya es un costo. O en su defecto, un gasto. Listo, tenemos otro tipo de inversiones llamadas diferidas. ¿Qué son las inversiones diferidas? Este tipo de concepto es relativamente nuevo, antes no se tomaba en cuenta. Pero resulta que cuando usted va a hacer un emprendimiento, va a elaborar un emprendimiento, un proyecto, usted tiene que tomar tiempo ¿para qué? Para investigar, para consultar, para elaborar los documentos, para ir a la Cámara de Comercio, para hacer los registros, en fin, todo ese tiempo que usted invierte para poder montar su proyecto. Eso es una inversión diferida. Antes no lo contábamos. Ahora sí se cuenta dentro de las inversiones. ¿Por qué se llaman diferidas? Porque en este momento no valen nada, parece no valer nada. Pero a medida que usted crezca en su negocio, van a adquirir verdadero valor. Entonces, un ejemplo. ¿Cuánto se demora usted para gestionar el emprendimiento? Para hacer todos los trámites, procesos y demás. ¿Cómo yo lo cuento? Lo cuento por horas. ¿Cuántas horas se demoró usted para montar la empresa? No, pues yo me demoré 80 horas para montar la empresa. ¿Cómo calcula usted el valor de esa inversión? Con la base de salario mínimo mensual legal vigente. Entonces usted dice, bueno, el valor de cada hora es 4.834. Eso quiere decir que yo, para poder gestionar el emprendimiento, me gasté más o menos 386,000 pesos. Que usted, por ejemplo, y tiene un producto innovador y que sacó una patente, una marca de registro. ¿Cuánto se demora usted para hacer el producto? No, que me demore tantas horas. Sí, hace el mismo proceso. Entonces, todo lo que es el tiempo que usted invierte, lo que es las patentes, lo que es las licencias, todo eso es una inversión diferida. Por ejemplo, que yo quiero exportar aguacate a Estados Unidos y resulta que yo para poder exportar aguacate a Estados Unidos me tengo que certificar del ILCA. Entonces, ese tiempo que usted toma para certificarse es una inversión diferida.
que también se cuentan horas. ¿Cuántas horas se demora usted para certificarse? Y se calcula sobre base de salario mínimo, ¿sí? Y se saca el conteo. Entonces, todo eso que usted parece que es un tiempo que usted invierte, ese tiempo se tiene que contabilizar como una inversión. Y si usted observa aquí en la parte inferior, si ustedes observan, en la parte superior, perdón, ven que aquí ya aparece ese concepto de inversión, ya aparece el total. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahora? No, señor. Perfecto. Luego dice acá, equipos. ¿Qué son equipos? Equipos son máquinas, herramientas, que usted vaya a necesitar. Entonces, un ejemplo. ¿Qué son herramientas? Herramientas son aquellas cosas que usted necesita que se van a ir utilizando y gastando, ¿sí? Pero que no son ni equipos ni son máquinas. Construcciones cuando usted pues tiene un lote y construye algo nuevo, y adecuaciones cuando usted tiene un local o arrienda un local y le hace algún tipo de adecuación para el negocio. Listo. Ya con esto usted tiene un estimado de que este proyecto imaginario que estamos haciendo vale 47 millones de pesos. Le falta sacar un ingrediente, que es el capital de trabajo. ¿Qué es eso? El capital de trabajo es la diferencia entre lo que vale el proyecto y lo que usted tiene. Ejemplo, el proyecto vale 47 millones de pesos. Entonces viene la pregunta, de esos 47 millones, ¿cuántos tiene usted? Usted me dice, no, yo tengo 20 millones de pesos, ¿cierto? Entonces usted dice lo siguiente, usted hace este cálculo. Los 20 millones que tengo yo, menos los 47,010,240 que me cuesta el proyecto, mi capital de trabajo es 0. Es 0. Es decir, debo recurrir a un banco, debo recurrir a una entidad, debo recurrir a XYZ para financiar el resto. No puede pasar lo contrario. No. El proyecto vale 47 millones, pero resulta que yo tengo 20, el otro socio tiene 20, el otro socio tiene 20. Entonces ya seríamos, somos 3 socios y entre los 3 socios cada uno tiene 20 millones de pesos. Entonces serían 60 millones. ¿Cierto? Entonces si usted hace otra vez la operación acá, 0,10,240, eso le va a decir que su capital de trabajo es de 12 millones de pesos. Entonces esos 12 millones irían aquí. ¿Sí? Eso es el capital de trabajo, la diferencia entre lo que usted tiene y lo que vale el proyecto. ¿Listo? Que no es malo empezar con un proyecto con capital de trabajo 0. No, no es malo. Claro, usted no va a colocar que tiene menos tanto, ¿no? Es 0. No es malo, porque apenas está empezando. ¿Cierto? Pero eso es parte precisamente del presupuesto del mismo. ¿Listo? Ya con eso, ya terminamos el tema de costos y el tema de presupuestos. La próxima semana vamos a ver ya este tema, que es el tema de los estados financieros. Y ya con eso cerramos la competencia de emprendimiento. Entonces, muchachos, por el momento, ustedes van a desarrollar costos y presupuestos, pero no van a subir nada todavía a territorio, porque todavía nos haría falta estados financieros, que lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Cierto? Entonces, la van trabajando, pero ya la ficha se sube dentro de 8 días completa. Es decir, por ahora no la van a subir. Simplemente la van a trabajar. Yo este ejemplo ahorita se los monto más tarde por el WhatsApp, ¿cierto? Para que ustedes se puedan guiar. Y si hay preguntas, dudas o inquietudes, me pueden escribir, me pueden consultar directamente por la plataforma. ¿Listo? ¿Sí hay alguna pregunta hasta ahora al respecto o cómo vamos? Bueno, yo sí le tengo uno, instructor. Adelante. Lo que pasa es que si en la clase pasada quedó faltando ese estimar costo, ¿cierto? Para esa... Exacto. Esta es la que vaya también. No, aquí, recuerde que en la clase pasada que trabajábamos el Canvas decíamos que lo colocábamos teórico. ¿Qué costos tengo? Pero lo colocábamos teórico. Ya aquí sí lo vamos a colocar numérico, ya vamos a trabajar con números directamente.
Ah, listo, listo, sí, señor. O sea que el Canva ya va directamente Ya sin va ningún problema. directamente, sin ningún Ah, problema. bueno, sí, señor. Aquí ya empezamos, ya con números. Aquí ya como tenemos el Excel, nos podemos ayudar con los números. Ya que esta sería la tercera evidencia. La tercera evidencia. Ah, listo, Que listo. como les dije ahorita, todavía no la subimos porque nos hace falta una parte que vamos a trabajar dentro de 8 días. Sí, señor, sí, señor. Yo pensaba que esto que estábamos haciendo también iba a entrar en la segunda evidencia. No, esta es para la tercera evidencia. Ah, no, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, por mi parte no. Bueno, listo. Entonces voy a detener aquí la Eh, grabación. Sí, adelante. Te escucho, Javier. Perfecto. Bueno, en esta evidencia se cierra el 30 El 30. o puede dar. De todos modos, ¿Ya voy a mirar aquí el alcanza para hacer calendario. esa evidencia? Pues ustedes me dicen, el 30 del viernes, ¿cierto? Yo creería que no. Creería que hay que abrirla un poquito más. Entonces, déjeme, yo ingreso a la plataforma y se las habilitaría hasta el martes 4. Ah, Bueno, sí, bueno, señor, eso es bueno, lo que es. eso. Y Ustedes como me sacando recuerdan de todos cuenta, modos el viernes. Ajá, sí, señor. porque ahí sacando cuenta, ya el mes se termina la otra semana, entonces no va a dar tiempo subirla. Exacto, Ya se cierra. exacto. Entonces, sí, me recuerdan, porfa, el viernes. Yo se las habilito hasta el 4. Ah, ok, sí, Listo, señor. listo, sí, señor. Listo. Bueno, pues ahora sí, déjenme por acá. Tengo la grabación para ahorita poder hacer las